Ya está con nosotros Frank Loveland Smith. Querido Frank, ¿ya hiciste tu carta? ¿Ya está todo preparado para recibir a los Reyes Magos o qué? Pues a mí, aparecí de repente aquí. Bueno, feliz año. Me agarré de sorpresa, y sabe qué, a dónde se fueron. No, pues aquí estamos listos para empezar el semestre hoy. Y bueno, yo quería hablar a la última sesión del año pasado. Pues mi deseo era hablar de Paradiso de Don José Lezama Lima, poeta cubano. Novela que se caracteriza, bueno, en la academia es conocida como la novela más difícil, más hermética de la literatura latinoamericana del siglo XX, pero es un texto fascinante, es un texto, quizás hoy no estoy haciendo una recomendación para todo el mundo y perdón si alguien se siente ofendido, pero no es para todo el mundo, Paradiso no, es como una novela escrita para poetas. Como decía Julio Ortega, el crítico peruano, el protagonista de Paradiso es el lenguaje. El lenguaje en toda su riqueza, en toda su capacidad para crear significados que no necesariamente entiendes la novela de Paradiso, sino que te produce toda una serie de significaciones que algunas de ellas pueden ser sencillamente fascinantes. Una novela que no utiliza el lenguaje para describir la historia, sino que utiliza la historia para entrar en el lenguaje, para disfrutar el lenguaje, para casi volverse loco dentro del lenguaje. Ahora bien, para mí Lezama Lima es una especie y perdón, algunos me dirán qué bárbaro, pero una especie de Borges tropical, un escritor muy culto, con muchas referencias cultas en toda su obra, pero a la vez también un hombre que utiliza la cultura de otra manera y que de alguna manera nos está pidiendo que utilicemos la cultura para otra cosa, no tanto para digamos, el conocimiento realista, sino para el conocimiento poético. Oye, eso que comentas es bien interesante. Ayer cuando me enteré que ibas a hablar sobre Lezama Lima, pues me puse a investigar algo y uno de sus objetivos era como contar la otra historia, es decir, no la historia de los sucesos concadenados, realista, sino contar la historia a partir de la poesía, y eso nos llevaría a entender pues prácticamente otra versión de la historia. Qué interesante, ¿eh? Otra versión de la historia y otra versión también de qué estamos haciendo existiendo. Exacto. Mira, mencioné que decía Borges, por ejemplo, nos dice, nuestra realidad, nuestro territorio es el lenguaje. Pero lo dice con bastante escepticismo, es cierto, pues ni modo, no nos queda otra. El lenguaje es donde habitamos. Lezama Lima dice lo mismo, pero con un gran entusiasmo, con una gran fe. Mucho se ha hablado de que, bueno, él se declaraba católico. Y una manera de leer a Lezama Lima, el Paradiso, es precisamente darse cuenta que también tiene esa línea de reflexión profunda del catolicismo, concretamente, de las novedades del catolicismo, pero en serio. O sea, reflexiones que creo que la iglesia tendría sus dudas al respecto. Que le decían que él seguía un catolicismo órfico. Órfico, totalmente. Que medita esas ideas nuevas del cristianismo, pues, en ese momento. La redención, la transfiguración, el hecho de que en realidad no sabemos quién somos, pero el lenguaje nos va produciendo y nos va haciendo de mil maneras. Por eso decía, Paradiso es una novela para poetas, o mejor dicho, para gente que el lenguaje sea su problema central en la vida. Claro. Lo usamos nada más para conocer objetivamente el mundo, pero para conocernos subjetivamente, Paradiso es una novela iniciática. Claro. ¿No? Realmente, y tiene su continuación,
que desgraciadamente no pudo terminar don José porque pues, se murió. Pero la continuación es O Piano Licario, que es la novela en la que ya pasan cosas. Porque en Paradiso no esperen mucha acción. Mucha acción. Se basa más o menos en la vida del propio Lezama Lima, que es como la vida de Borges, ¿verdad? Vivió con su mamá, no se le conocieron ni esposa, ni amantes, ni mujeres, ni hombres, siempre con su puro asmático. Prácticamente no salió de Cuba, ¿no? No salió, bueno, alguna vez vino a México. Sí, creo que fue el único lugar fuera de Cuba que enamorado de su Cuba. Y pone la cultura universal, a bailar tropical, a ser irresponsable en lo que dice a veces, y de repente a sugerirnos que nuestra verdadera existencia se podrá realizar el día que entremos plenamente en el lenguaje. Ya que dije tantas cosas, quiero leer un poquito de un ensayo, nomás para que quienes nos ven y nos escuchan, pues se den cuenta, porque hablando así, no se entiende muy bien de qué está hablando uno. Pero el inicio de uno de sus ensayos, que se llama Las imágenes posibles. Nada más voy a leer el inicio, para que se den cuenta. Apesadumbrado fantasma de narras conjeturales, el nacido dentro de la poesía siente el peso de su irreal, su otra realidad continuo, su testimonio del no ser, su testigo del acto inocente de nacer, va saltando de la barca a una concepción del mundo como imagen. La imagen como un absoluto, la imagen que se sabe imagen, la imagen como la última de las historias posibles. Así empieza este ensayo de las imágenes posibles. Este es el lenguaje de Lezama Lima, lenguaje que sugiere significados, que nos está, que por un lado es como medio vago y por el otro lado es el nacido dentro de la poesía, sus nadas conjeturales, el no creer en la realidad, el decir vivo una realidad que es realmente absurda, maldita en muchos aspectos, impositiva, cuando en realidad ahí está la imagen como la posibilidad de cambiarnos a nosotros mismos, de tener fe, porque eso sí hay en Lezama Lima, a diferencia de Borges, una fe absoluta en las posibilidades del lenguaje. Y es el lenguaje el que transforma a este animal en un ser humano, a nuestra realidad en una historia no siempre, más bien casi nunca agradable. Y un último tema que hay en Lezama Lima que también quiero mencionar, un tema muy típico de la literatura latinoamericana, la búsqueda del padre. ¿No? El papá de Lezama Lima, por cierto, era un militar de la época de Batista, que estudió en Estados Unidos, hombre fuerte, machote y demás. Y su hijo, don José, pues era un niño debilucho, asmático, se enfermaba cada rato, le salían ronchas. Un día su padre lo aventó al agua y casi se ahoga el pobre niño, lo tuvieron que rescatar. Pero de repente al papá le dio influenza y se murió, punto. Así, de una semana a otra, se murió. Y el tema de la ausencia del padre es bien interesante en la novela de Paradiso. Hay opiniones encontradas al respecto, pero si José Semí, el protagonista, va a sustituir al padre, hay algo que le dice su madre en medio de la novela. Cuando regresa de una manifestación contra Batista, el protagonista, su madre le dice: desde la muerte de tu padre yo he estado esperando y tengo fe en que esa ausencia va a ser llenada por alguno de mis hijos. Lo estoy diciendo de manera muy simple. Es bien profundo lo que dice. De cómo el hijo, pues su misión cósmica es eventualmente sustituir al padre. Y termina el discurso de la madre y dice el narrador: sé que fueron las palabras más hermosas que escuchó José Semí de su madre en ese tiempo, pero esa tarde le dio un ataque de asma, estuvo enfermo como diciendo, pues sí está muy padre esa idea de sustituir al padre,
pero yo creo que no puedo. Yo aquí me falta el aire, no soy mi papá para nada, no soy un militar, no soy eso, soy un poeta. Y aparece esta otra especie de padre sustituto, el personaje que se llama Oppiano Licario, que es un personaje que es como otro tipo de padre, otro tipo, es el hombre que sabe todo, es la cultura universal, ¿no? Pero no se la toma demasiado en serio. Conocemos al personaje en un autobús, en una guagua, van ahí unas muchachas viendo unos análisis, y de repente Oppiano empieza a platicar con ellas, a decirles, sí, esos análisis son muy necesarios. Cada instante trae un pez fuera del agua. Lo único que me interesa es atraparlo. Cada instante que vivimos, cotidiano, normal, etcétera, pero en cada instante algo sucede que si lo atrapamos, comienza a suceder otra cosa. Se crea un espacio poético en donde se habla de lo que nunca se habla, se crean imágenes, y los seres humanos en realidad vivimos en la imagen. Ya sabemos que lo que vemos y percibimos pues es las imágenes que se aparecen en nuestro cerebro. Ese universo. Y recordarnos que, pues sí, podemos conocer. La ciencia nos enseña muchas cosas, conocemos muchas cosas, pero lo que realmente queremos saber es a dónde nos lleva el lenguaje. ¿Qué somos? Claro. ¿Por qué hablamos, carajo? ¿Qué necesidad había de hablar y hacernos bolas y crearnos una historia verdaderamente como platicaban hace rato? Oye, ¿y qué necesidad de hacer un lenguaje o de crear esos universos como los de Lezama? Que bueno, escuchando algunas de sus frases célebres de Lezama, decía, si no es difícil, entonces no vale la pena. Dice, ¿no? Solo hacer lo más difícil. Ahora, ¿qué es lo más difícil? Eso queda a decisión de cada lector, ¿verdad? O la otra, ¿no? Cuando decían, un amante, excédete, eso es importante, ¿no? Pues sí, vaya que se excedía, tanto en la comida, como en el lenguaje, como en la escritura, en la lectura. Y te agradecemos mucho, como siempre, querido Frank, esta reseña. Y nos saludamos el siguiente jueves. Ya no te estoy oyendo bien, ¿eh? Te estoy oyendo muy cortado, pero también la comida, ¿eh? Sí, la comida cubana. Bueno, nos vamos. Gracias a todos.